Bueno, nuevamente, hermanos, buenos días. Qué bueno que estamos aquí. Los hermanos, sé que ahora nos están acompañando la mayor parte de nuestros hermanos y personas que están a través de la transmisión este domingo 13 de junio. Y bueno, gracias a Dios podemos tener este tiempo para alabar al Señor, y gracias a nuestra hermana Laura por ese tiempo. Y ahorita nuestro hermano Francisco está partiéndose en cuatro para poder hacer todo el trabajo que normalmente hacen 3 personas, ¿verdad? Y gracias a nuestros hermanos que hacen este trabajo para que podamos, ya sea en casa o ya sea aquí, tener este tiempo juntos y poder disfrutar, conocer al Señor, ¿verdad? Pues bueno, hermanos, quiero dirigir directamente su atención a nuestro texto que tenemos para hoy. Es en el Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo 12, ya ahora en la sección de los versículos 18 al 27. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. Bueno, cuando lo encuentre, si por favor me acompaña poniéndose de pie, y mientras doy lectura, por favor siga con su vista la lectura que voy haciendo, por favor. Dice en Marcos 12, del 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. Entonces, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Oremos, hermanos. Padre, nos vemos en la necesidad una vez más de pedir por su guía. Nos vemos una vez más en la necesidad, Señor, de que su Espíritu ilumine estas palabras, ilumine nuestro entendimiento y que podamos asimilar esto con fe. Oramos, Señor, que nos ayude también a apreciar la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ayude a ver su poder y su plan perfecto, Señor, para nosotros. Guíenos en esta hora, por favor. Bendíganos y cada uno de nuestros hermanos también, y las personas que nos siguen a través de la transmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Bueno, hermanos, ya hemos pasado algo de tiempo aquí en el Evangelio de Marcos, y llegando en este punto de lo que es la Semana de la Pasión, estamos en lo que sería el segundo asalto. El primer asalto lo vimos la semana pasada, cuando se acercan los fariseos y los herodianos y buscan hacer caer a nuestro Señor, tenderle una trampa para desacreditarlo como maestro, para ponerlo en contra de las autoridades en este caso. Pero en este segundo asalto vemos ahora a otro grupo de líderes religiosos. Y en este caso están atacando al Señor, porque nuestro Señor era una amenaza para los intereses de estas personas. Cuando nuestro Señor estaba en la parte norte, allí en lo que es la región de Galilea, pues el Señor estaba predicando el mensaje del reino, pero las personas
lo escuchaban y sí, lo querían hacer rey, pero el Señor era muy discreto en eso. Le pedía a los demonios que se callaran, le decía a las personas que no anduvieran propagando que Él era el Mesías, y de esa manera el Señor era muy discreto en lo que era la parte norte. Pero una vez entra a Jerusalén, Él entra y a todas luces está anunciando que Él es el Rey prometido. Entra montado en un pollino cumpliendo la profecía del libro de Zacarías, hace limpieza en el templo y los líderes preguntan: ¿quién te dio esta autoridad? ¿Quién te crees para hacer esto? Y entonces empieza ese ataque en contra de nuestro Señor. Y nuestra porción pues nos muestra el segundo ataque. Y dentro de ese segundo ataque hay dos cosas que quiero señalar. Primeramente, vamos a notar cómo estos líderes abordan al Señor con una pregunta que es llevada hasta el extremo. Y en segundo lugar, vamos a notar cómo el Señor les da una respuesta bíblica a la pregunta que ellos plantean. Veamos entonces en primer lugar eso, una pregunta llevada al extremo. Versículo 18 inicia nuestro texto diciendo: entonces vinieron a él los saduceos. Note usted eso, los saduceos, y luego nos explica un poco acerca de la creencia de estos, que dicen que no hay resurrección. Aquí tenemos la introducción al grupo del segundo asalto. Este grupo es el grupo de los saduceos y tenemos poca información acerca de ellos, hermanos, porque los saduceos no dejaron algo escrito, no dejaron como los fariseos una tradición que seguir, pero los saduceos no tenían nada escrito. Entonces, todo lo que sabemos de ellos lo sabemos por boca de otras personas, no por lo que ellos mismos escribieron. Y en este caso lo que sabemos proviene de los fariseos. Aún así, los expertos dicen que hay al menos 5 características de este grupo religioso, los saduceos. Primero, los saduceos pertenecían a la clase alta de la sociedad. En segundo lugar, eran de una clase de partido político religioso. Y dentro de este partido político religioso había saduceos que habían sido sumos sacerdotes, que era la máxima jerarquía en Israel. Tercero, este grupo negaba la resurrección, como ya nos dice en el Evangelio, pero también negaban la existencia de ángeles. En cuarto lugar, rechazaban los escritos bíblicos más allá de los primeros 5 libros de la Biblia. Y quinta característica, rechazaban la tradición oral, que era una característica de los fariseos. Como ustedes podrán notar, hermanos, las creencias que sostenía el grupo de los saduceos dejaban a las personas sin esperanza. No tenían una visión de esperanza. ¿Por qué? Porque no había resurrección. Y si no había resurrección, entonces tú te mueres, ahí se acaba tu vida, ahí se acaba todo. Entonces, toda la enseñanza y todo lo que los saduceos podían ofrecer a la gente era: ¿cómo vives ahorita? No, ¿qué te espera mañana? Pero ¿cómo vives ahorita? Y este va a ser algo importante para nosotros a la hora de aplicarlo más adelantito. Este grupo de los saduceos no solamente no tenía esperanza, pero también ridiculizaban la esperanza. Miren ustedes la siguiente parte del versículo 18 y 19 dice: y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Aquí vamos a ver que ellos empiezan a presentar su argumento sobre una base legal. La base legal se encuentra en Deuteronomio 25, si no me equivoco, del versículo 5 en adelante. Y es lo que se conoce como la ley del levirato. Miren, permítame, les leo una pequeña parte de la definición de la ley del levirato de acuerdo al Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Dice este diccionario que esta ley es parte de una antigua costumbre por la que a la muerte de un marido sin descendientes varones,
su hermano tenía que casarse con la viuda para levantarle descendencia. El primer hijo del levirato era considerado entonces de manera formal como hijo del difunto. ¿Y cuál era el propósito de esta ley? Bueno, otro comentarista llamado William Barclay dice: está claro que el propósito de esta ley eran dos cosas. Primero, asegurar la continuación de la familia, el nombre de la familia, y segundo, que la propiedad siguiera perteneciendo a la familia. Para nosotros esto son cosas muy extrañas, ¿no? Porque no tenemos en un muy alta estima el que, bueno, yo quiero que mi apellido se conserve por 20 generaciones más, o yo quiero que mi casa se conserve solamente entre mi familia y no que venga otra persona y venga a disfrutar de eso. Como que nosotros no tenemos eso muy arraigado en nuestra costumbre, pero en el antiguo Oriente así era. Querían conservar el apellido y querían conservar las propiedades, las tierras, las casas dentro de la misma familia. Y por eso es que se aseguraban que si el esposo se moría, la esposa se pudiera casar con alguien dentro de la misma familia. Si no era el hermano, el primo, y si no el primo, pues el pariente más cercano, pero que todo quedara en familia. Ese es el asunto ahí. Y de esta ley entonces, de la ley del levirato, es que estos saduceos presentan un caso. Dice: bueno, Señor, queremos obedecer esa ley, pero aquí tenemos este caso. El caso es este. Versículo 20 al 22. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella. ¿Y qué pasó? Pues también murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. ¿Usted cree que pueda ser cierto eso? Parece de fantasía, ¿no? Parece como un chiste. ¿Cómo va a ser posible una mujer se casa con 7 de la misma familia? Para encontrar primeramente una familia con 7 varones, ¿no? Y que todos se hayan querido casar con la misma mujer. No, pues esta es como la viuda negra, o sea, peligrosísima. Pero aún así, hermanos, resulta ser que en los escritos antiguos históricos, cuando la iglesia estuvo viendo qué escritos eran inspirados por Dios y qué libros no eran inspirados por Dios, hay algunos escritos que no eran inspirados por Dios, pero que fueron reconocidos por la iglesia como escritos históricos. Más adelante la iglesia romana dijo que esos libros históricos eran deuterocanónicos, es decir, inspirados después del tiempo debido. Y dentro de esos libros que la iglesia romana considera deuterocanónicos y que son históricos, hay un caso de una mujer que se llama Sara. En el libro de Tobías, si ya usted tiene todavía una Biblia católica, lo puede buscar en Tobías 3, del 7 al 8. El caso de esta mujer llamada Sara dice: y sucedió que aquel mismo día también Sara, hija de Raguel, de la familia de Ecbatana de Media, fue insultada por una de las esclavas de su padre, porque había sido dada matrimonio a 7 hombres, pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran a ella como esposa. La esclava le decía: eres tú la que matas a tus maridos, ya has tenido 7, pero ni de uno siquiera has disfrutado. Así que, bueno, por extraño que parezca, parece que sí hay un caso histórico como el que presentan los saduceos. Una mujer que se casa con un hombre, se muere, se casa, muere en ese progreso, tiene 7 y después ella muere. Y ya que entonces ellos presentan un caso extremo, viene la pregunta de ellos, ¿no? Versículo 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Le hago la pregunta a usted:
¿Era una pregunta legítima? Es decir, o mejor dicho, ¿era una pregunta sincera? ¿Realmente ellos querían saber qué pasaría con esa mujer y con esos 7 hombres? No. ¿Y por qué decimos que no? Porque ellos ni siquiera creían en la resurrección. En realidad era un intento de ridiculizar la doctrina. Y saben, hay veces que cuando vamos a presentar un argumento para convencer a alguien, si nuestro argumento no es sólido, pero es lo suficientemente grotesco, puede ser igual de fuerte que si fuera un argumento sólido. ¿Y por qué digo grotesco? Porque el simple hecho de que un judío trate de imaginar a una mujer que tiene 7 esposos en el reino, el judío dice, esa imagen es horripilante. Un judío puede concebir a un hombre con muchas mujeres, pero una mujer con muchos hombres era una imagen grotesca y detestable. Así que esa pregunta que hacen los saduceos era como directamente grotesca para poder decir no existe resurrección. Sería horrible imaginar una cosa semejante. Pero ¿qué sucede? Bueno, con eso los saduceos estaban tratando de desacreditar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor había enseñado que sí hay una resurrección. Juan 5:25 dice, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. En este versículo podemos ver que el Señor habla tanto de la resurrección espiritual como de una resurrección física, ambas llevadas a cabo por la voz del Hijo de Dios. Cuando usted escucha el mensaje de la palabra de Dios y Cristo habla a su corazón, usted pasa como de la muerte a la vida. Pero vendrá el día, dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se van a levantar, no espiritualmente, pero físicamente, con un cuerpo transformado. Por eso Jesús pudo decir también en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el Señor no fue el único que habló de la resurrección. Ustedes pueden mirar 1 Corintios 15 y hay todo un capítulo con 50 y tantos versículos donde el apóstol Pablo desarrolla la doctrina de la resurrección. Muchos otros escritores bíblicos hablaron de la resurrección. Nuestro Señor no inventó el tema, las escrituras hablan claramente. Y entonces es ahí donde vamos al segundo punto, una respuesta bíblica. Una respuesta bíblica. Versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Hermanos, he estado aprendiendo que cuando ignoramos el poder de Dios, empezamos a ignorar también las escrituras. Voy a dar un ejemplo. Desde el siglo XVIII hasta nuestros tiempos se levantó un grupo de teólogos que se les llama teólogos liberales. Estos teólogos, una de las cosas que llegan a decir es no pueden existir cosas sobrenaturales. La Biblia tiene mitos, la Biblia tiene cosas fantasiosas. Entonces nosotros tenemos que encontrar lo que es verdadero de la Biblia y quitar lo que es un mito, hacerlo a un lado, cortarlo y dejar solamente la imagen correcta. Entonces algunos empiezan a hacer como vamos a buscar el Jesús histórico, el Jesús que verdaderamente fue y no aquel que la iglesia quiso como que mostrar, aquel que quiso adornar. Entonces ellos empiezan a agarrar y empiezan a recortar la Biblia partiendo de la premisa o de la idea de que Dios no tiene el poder para darnos un registro fiel.
Y debido entonces a que ellos ignoran el poder de Dios, empiezan a ignorar también el mensaje de las Escrituras. Y en una manera más cotidiana, hermanos, esto nos llega a pasar también a nosotros. Empezamos a dudar de que Dios tenga el poder de proveernos. Empezamos a dudar de que Dios tenga el poder de protegernos. Dudamos de que Dios tenga el poder de guiarnos. Dudamos de que Dios tenga el poder de cumplir su propósito en nosotros. Y cuando empezamos a dudar del poder de Dios sobre esas cosas, ¿sabe qué sucede? Lo que sucede es que los versículos de la Biblia que hablan acerca de esas promesas de repente se empiezan a ver borrosos y desaparecen. Entonces ya se nos olvida que Dios dijo, yo te sustentaré, no tengas temor. Se nos olvida que el Señor nos dice, no se preocupen, no miran a los pajaritos que comen re bien y están en todos lados y busca su almacén, busca dónde tienen su bodega, dónde está su refrigerador. ¿No ves a los lirios del campo? ¿Cómo Dios los viste? Y el día de mañana son echados en el fuego. No temas, no tengas ansiedad. Todas tus peticiones preséntalas al Señor. Pero dudamos del poder de Dios y estos versículos desaparecen de nuestra vista. ¿No es cierto? Y era lo que había sucedido con los saduceos. Negaban el poder de Dios, de que Él pudiera levantar a alguien de la muerte, y debido a eso mocharon los libros que vienen después de Deuteronomio hasta el libro de Malaquías y dijeron, nada de eso viene de Dios. El Señor entonces les está dando esa reprimenda ahí a los saduceos, como podemos ver. Y amados hermanos, nosotros no podemos andar por el mismo camino que ellos. Nuestro Dios es todopoderoso y Él nos ha dado promesas. ¿Qué sucedió con Abraham, hermanos? ¿Cómo le hizo Dios a Abraham para que él pudiera confiar en Él? ¿Cómo le iba a demostrar Dios que le iba a dar una nación grande, que iba a darle tierra, que iba a ser su descendencia de bendición? ¿Cómo le iba a demostrar Dios eso? Bueno, pues Dios le dio un hijo a los 100 años de edad. Génesis 18:14 nos dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Le hago la pregunta a usted, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? No, no hay nada ni demasiado ni poquito difícil para el Señor. No hay nada difícil para el Señor. Y luego sigue diciendo, volveré a ti al tiempo señalado para ese tiempo, por ese tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Abraham tenía 100, Sara 90, Dios cumplió su promesa. Hermanos y hermanas, aplicando estas palabras más directamente sobre nosotros, no podemos dejar que ni el COVID ni cualquier cosa llene nuestros corazones de temor o de duda acerca del poder y las promesas de Dios. En última instancia, hermanos, ni siquiera nosotros nos podemos cuidar bien a nosotros mismos. Un pequeño descuido, ¿qué se necesita para poder cometer un error? Cualquier cosa. Un hermano decía una vez, un zancudo de este tamaño casi me mata. Y le dio dengue hemorrágico y estuvo con las plaquetas abajo. O sea, esta cosita así, que anda por ahí, que uno no puede evitar que esté en casa. Pero nosotros estamos en las manos de nuestro Dios. Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Vemos entonces que nuestro Señor aborda a los saduceos señalando su error por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Después el Señor procede a explicar la falla en su razonamiento. Versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. La falla de los saduceos era esta: pensar que la vida después de la muerte iba a ser igual que la vida antes de la muerte. Es una falla en una de las premisas, y cuando tú fallas en un razonamiento, en uno de los puntos que estás haciendo, tu conclusión no va a ser correcta o no va a ser acertada. Y ese es el problema con ellos. Estaban fallando en ese punto y el Señor dice, estaría bien su argumento si después de la vida fuera igual, pero ¿qué va a suceder? No es igual.
en la futura vida, nuestra esposa ya no va a ser nuestra esposa, hermanos. Su esposo, hermana, no va a ser su esposo. Ya no va a poder estar ahí amor, ¿verdad? O algo. Claro que el amor va a ser muchísimo más profundo en el conocimiento, en todo, porque vamos a ser perfectos, pero ya no va a haber esa relación de matrimonio. ¿Y de dónde el Señor pudo deducir eso? A mí me parece que el Señor pudo deducir eso de ver la enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que Dios hace al hombre, a la mujer, les dice que entonces ellos formen una familia, pero después de ahí en el libro de Éxodo, la mayor parte de lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio tiene la finalidad de apuntar hacia la relación de Dios con su pueblo. Y mucho de la enseñanza que encontramos del matrimonio tiene que ver con eso, apunta a la relación de Dios con su pueblo. Entonces el matrimonio era como una analogía al final del día, y el apóstol Pablo lo dice, era como una analogía de la relación de Dios con su pueblo. De manera que cuando ya esa analogía se cumple, esa semejanza se cumple, cuando nosotros, el pueblo de Dios, vamos a estar reunidos con Él, pues ya no necesitamos la sombra, ya no necesitamos la comparación, porque entonces ya se cumple la realidad de aquello a lo cual se ha apuntado. Me parece que esa enseñanza está detrás de ello, y por eso el Señor dice, no, van a ser como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora bien, el Señor estaba corrigiendo esa parte, pero ahora va a enseñar algo muy importante, versículos 26 y 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído de Moisés, en el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Varios expertos comentan que el argumento aquí del Señor tiene que ver con la conjugación del verbo ser. Noten ustedes que Dios no dijo, yo era el Dios de Abraham. Tampoco dijo, yo seré el Dios de Abraham. Pero noten ustedes la conjugación del verbo, yo soy el Dios de Abraham. Y para muchos expertos ese es el punto. Abraham no estaba muerto. Físicamente sí, pero en su alma no. Muchos piensan, este es el punto. Abraham está vivo y Dios es el Dios del Abraham que está vivo en su alma. Tal vez esa sea la respuesta completa, hermanos. Pero yo tengo una opinión que puede sumarle a eso. ¿Cuál es esa opinión? ¿Qué le prometió Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob? Génesis 12, del 1 al 3 nos dice, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le hago la pregunta, ¿Abraham, Isaac o Jacob vieron esta promesa hecha realidad? No, ninguno de ellos la vio en vida. Mientras estaban en la tierra, ninguno vio la tierra prometida para decir, aquí está mi pueblo, aquí está todo esto. No. Cientos de años después, sí, claro, estaba el pueblo de Israel, viajaron el éxodo, llegaron a la tierra prometida, pero Abraham, Isaac y Jacob, a quienes Dios les prometió eso, no vieron la promesa. Entonces, como dice Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora bien, estas promesas no dice que Abraham tenía que estar presente, pero Dios se lo prometió a él. ¿Y cómo Dios va a cumplir su promesa a Abraham, Isaac y Jacob? Para poder cumplirle su promesa,
a ellos, tiene que levantarlos de los muertos. Si ellos van a ver la promesa que Dios les dijo hecha realidad, ellos tienen que volver a vivir. Y me parece a mí que ese es el sentido de la frase, yo soy el Dios de Abraham. Es la idea que está detrás de eso es que yo le hice una promesa a Abraham y la tengo que cumplir. Y si tengo que levantarlo de los muertos para cumplirla, pues eso es lo que voy a hacer. Y ahí es donde está el argumento de nuestro Señor, de que tiene que haber una resurrección futura porque tenemos un Dios que es fiel y cumple su promesa. Yo creo que el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham va a ocurrir en el tiempo que la Biblia menciona como el milenio. Apocalipsis 26 nos dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Así que nuestro Dios fiel, que prometió a Abraham aquellas promesas, lo va a levantar de la muerte en el tiempo del milenio para que Abraham pueda ver cómo lo que Dios prometió se va a cumplir punto por punto, letra, coma, tilde y todos los detalles que le dijo. Debido a esto, nuestro Señor concluye y le dice a los saduceos: así que vosotros mucho erráis. Ellos estaban equivocados negando esta esperanza. Quiero empezar a concluir, hermanos. Ya que hemos visto la respuesta de nuestro Señor a los saduceos, ¿qué enseñanza queda para nosotros? Quiero señalar 4 cosas. Primeramente, debemos admirarnos y alabar a nuestro bendito Señor por su sabiduría para contestar a las preguntas difíciles, ¿no? Le presentan un caso que dijimos, y eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿cómo va a responder? Y el Señor da una respuesta contundente. En segundo lugar, debemos reconocer el poder de Dios para cumplir sus promesas y sus propósitos para nosotros. Hermanos, el poder de Dios implica que no hay situación fuera del control de Él. Hasta llámese coronavirus o lo que sea, el Señor está en control. Esta mañana me dio mucho ánimo que el pastor David Pérez, un pastor amigo mío, me mandó un mensaje y en ese mensaje me decía que Warren Wiersbe dijo esto: los que temen al Señor no necesitan temer nada más, porque este es el temor que expulsa a todo temor. Si tú tienes temor del Señor, bueno, Él es el que está en control de todo, ¿no? Y Él entonces hace a un lado toda otra cosa que pueda llenar tu corazón de temor. En tercer lugar, hermanos, debemos esforzarnos en conocer mejor las Escrituras, especialmente nuestra esperanza. ¿Qué sabemos acerca de lo que viene más allá de la muerte? ¿Qué sabemos acerca de lo que va a suceder cuando Cristo regrese? No podemos estar como los saduceos, hermanos, viviendo para el hoy y ahora nada más. Tenemos una esperanza y hay promesas de Cristo en esa esperanza. Y finalmente, hermanos, debemos alabar a Dios por su fidelidad, porque Dios nunca miente y todas sus promesas, como nos dice en el libro de Romanos, son sí y amén en Cristo. Por eso, hermanos, podemos vivir con este pensamiento que tenía el apóstol Pablo. Filipenses 1 del 20 al 24, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que solamente quiero exhortarles, hermanos, en esta hora, a que confiemos en el poder de Dios y en el mensaje de las Escrituras que nos traen esperanza. Confiemos en el poder de Dios y en el mensaje de las Escrituras que nos traen esperanza. Oremos.
Señor, en usted encontramos los brazos fuertes, las manos fuertes que pueden sostenernos, cargarnos en los momentos de debilidad, en los momentos de temor. En usted encontramos el buen pastor que tiene su cayado, que puede ahuyentar a los lobos, que puede guiarnos incluso en caminos pedregosos. En usted tenemos al gran Salvador que dio su vida por nosotros. En usted tenemos el abogado que intercede por nosotros ante usted, nuestro Padre. En Jesucristo nosotros tenemos a aquel que nos consuela, que nos guía. En Jesucristo lo tenemos todo. Señor, ayúdenos a abrazar estas verdades y de esta manera tener una esperanza firme y fuerte en nuestros corazones. Gracias, Señor. Le alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.